Probabilmente, ecco, deve partire anche lo stream. Buenos días a todos, bienvenidos a todos los presentes en la sala y a todos los que nos siguen en línea. Para todos los que están acreditados pueden seguirnos en línea y pueden solicitarlo a través de una fase de acreditación. Hoy es una ocasión muy esperada, la publicación del primer informe anual de la Comisión para la Protección de los Menores. Este año nos hallamos ante un documento rico de información, de un trabajo desarrollado aquí en Roma. Todavía no lo hemos ya lo hemos proporcionado y han tenido la oportunidad de visionarlo. Saben que la misión encomendada a la misión es dar un informe de las estrategias encaminadas a proteger a los menores en el seno de la Iglesia, a la luz de la información recibida, ayudar a las estructuras eclesiales para ser lugares seguros en la Iglesia, para poder escuchar, acoger a los que sufren. Es una tarea compleja, es una tarea tal vez incómoda, porque estamos llamados a un bien superior de quienes han vivido este mal, y ellos deben ser escuchados. Me complace que estén aquí quienes han trabajado en este informe, el cardenal O'Malley, y sin perder tiempo vamos a cederle el uso de la palabra. Gracias, Eminencia. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Deseo expresar mi agradecimiento a todos por vuestra presencia. Es un consuelo ver a muchísimas personas de la prensa que están aquí. Sabemos qué papel desempeñáis, obligando a la Iglesia a encarar esta situación, esta historia de abusos. Para muchos de vosotros es un compromiso personal. Agradecemos vuestra presencia hoy aquí. Estamos hoy aquí para presentar nuestro primer informe anual pilota sobre las políticas y procedimientos de salvaguardia de la Iglesia. Y antes de comenzar esta presentación del documento, queremos ser muy claros al decir una cosa. El trabajo de la Comisión, incluido este informe, se refiere y siempre se ha referido al reconocimiento y la inclusión de las víctimas y los sobrevivientes de los abusos en la vida de la Iglesia. Ahora, a todas las víctimas y sobrevivientes, quiero garantizarles que nuestro deseo es que vamos a hacer todo lo posible para seguir acogiéndoos, asistiéndoos, para poder encarar todos los sufrimientos que habéis padecido. Respetamos vuestro testimonio valiente y reconocemos que tal vez estáis cansados de palabras vacías. Vuestro sufrimiento nos ha abierto al hecho de que como Iglesia hemos fallado al cuidar a las víctimas. Hemos defendido, hemos hecho resistencia a la hora de comprenderos. Y todo lo que haremos no será suficiente para reparar los daños que habéis padecido. Y esperemos que este informe y los informes sucesivos, junto con la ayuda de las víctimas mismas, ayudarán a garantizar el compromiso para que estos terribles acontecimientos ya no se produzcan una vez más en la Iglesia. Y este informe pilota que llega con ocasión del 10º aniversario de la Comisión representa una instantánea de lo que es el viaje de conversión que hemos emprendido. Es un viaje hacia un ministerio de la protección transparente y responsable,
hacia una mayor cercanía, acogida y apoyo a las víctimas y sobrevivientes en su búsqueda de justicia y sanación. El camino que nos ha traído hasta aquí hoy es un camino que nadie podría haber previsto plenamente. No solo abarca décadas, sino que también abarca un número incalculable de experiencias vividas dolorosamente, que solo podemos esperar reconocer, respetar y honrar lo mejor que podamos, esforzándonos siempre por mejorar. Permítanme tratar de ayudar a comprender juntos este itinerario, guiando con humildad y compasión, describiendo nuestro camino como Iglesia en el contexto de dos periodos, dos etapas muy concretas. La primera etapa la viví de forma continuada durante casi 40 años como obispo, en calidad de obispo, a través de la cercanía personal con las víctimas, con sus familias, sus seres queridos y comunidades. He escuchado testimonios poderosos de la traición que uno siente cuando es abusado por una persona en la que ha depositado su confianza y las implicaciones de por vida de dicho abuso. Estoy enormemente agradecido a las víctimas por su apertura, que me ha permitido avanzar, caminar con ellas. De hecho, solo escuchándolas de primera mano, nosotros podemos conocer la verdad sobre su dignidad humana, que ha sido violada reiteradamente, repetidamente. Sus historias revelan un periodo de desconfianza en el que los líderes de la Iglesia fallaron trágicamente a aquellos a quienes estamos llamados a seguir, a apacentar. También fue una época donde no reinaba la profesionalidad, donde la Iglesia tomaron decisiones sin adherirse a políticas o procedimientos o normas básicas de la protección de las víctimas. Ha sido un periodo oscuro en el que la desconfianza obstaculizó la capacidad de la Iglesia para ser testigo de Cristo. Luego hay un segundo periodo, una segunda etapa que estamos empezando a ver que toma forma en muchas partes del mundo, en el que la responsabilidad, el cuidado, la preocupación por las víctimas comienzan a arrojar luz sobre la oscuridad. Es un periodo en el que existen sistemas de denuncia sólidos que nos permiten escuchar, responder a las víctimas con un enfoque informado sobre el trauma. Es un periodo en el que los protocolos de gestión de los riesgos y la supervisión informada promueven entornos seguros. Es un periodo en el que la Iglesia presta servicios profesionales para acompañar a las víctimas como compromiso en este camino de sanación. Es un periodo en el que todos los que desarrollan su ministerio y trabajan en la Iglesia reciben la instrucción y la formación necesaria para así poder proponer una cultura de la protección. Este es un tiempo en el que la Iglesia abraza plenamente su ministerio de salvaguardia, de protección. Nuestro camino, nuestro itinerario como Iglesia, incluido el que nos reúne hoy aquí, es la historia de nuestra experiencia y de nuestro progreso en estas dos épocas, a caballo en estas dos épocas. Aquí resuena la sabiduría del concepto de Nelson Mandela sobre nuestro largo viaje hacia la libertad. De hecho, este informe anual piloto tiene como objetivo mostrar dónde nos encontramos en nuestro camino en este continuum, a través de las diferentes partes de la Iglesia. De esta manera, el informe anual sirve para realizar un seguimiento de nuestro camino de conversión. Es una superación de lo que ha sido un pasado marcado por el pasado, animando esta transición en curso. El informe anual acompaña esta transición en curso, reconociendo que aún queda mucho por hacer. Quisiera hablarles brevemente sobre el camino recorrido por nuestra comisión, dado que recientemente hemos celebrado el 10º aniversario de su creación.
En línea con la visión del Santo Padre, la Comisión originalmente se propuso reconocer y abordar la falta de espacio para las víctimas y los sobrevivientes en la Iglesia para que pudieran ser escuchados y comprendidos. Durante sus 2 primeros mandatos, la Comisión acogió los testimonios de víctimas procedentes de todo el mundo con el fin de construir un cuerpo de conocimientos sobre la mejor manera en la que la Iglesia puede adoptar un enfoque de protección centrado en las víctimas. Este patrimonio de conocimientos informa directamente el análisis contenido en el informe anual que presentamos hoy. Durante el mismo periodo, se pidió una mayor responsabilidad por parte de los obispos, que ha llevado al motu proprio. Y ha sido luego celebrado un summit en 2019 y la Comisión llamó a aplicar cambios para así poder promover una mayor transparencia. Y así desde el principio la Comisión nos ha preparado y se ha comprometido en presentar estas orientaciones que fueron presentadas en 2022. Luego, durante su tercer mandato y tras la promulgación por parte del Santo Padre de la Constitución Apostólica Predicata Evangelium, la Comisión se situó en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Nuestra misión de colaboración con el Dicasterio en esa ocasión puso de relieve la necesidad de garantizar que las medidas de justicia y prevención de la Iglesia sean coherentes en su complementariedad. Además, la Comisión se ha convertido formalmente en una institución permanente de la Iglesia, con la tarea de acompañar y asistir al ministerio de protección llevado a cabo por las iglesias locales. Cumplimos este mandato de acompañamiento a través de 3 pilares. El primero es la revisión de las políticas y la promoción de la voz de las víctimas, en las que evaluamos y proponemos mejoras a las políticas y procedimientos de protecciones adoptadas por las diversas entidades de la Iglesia presentes en todo el mundo y en casi todos los países. El segundo es el fortalecimiento de los recursos humanos capacitados a través de la iniciativa Memorare de la Comisión para promover la aplicación efectiva de estas políticas y procedimientos. La tercera es la representación transparente y mesurable de nuestros esfuerzos a través del informe anual para documentar los progresos y las deficiencias y recomendaciones. Estas 3 actividades interrelacionadas se articulan de manera continua y este ciclo interactivo es el modelo de la Comisión para promover el cambio. Permítame concluir con unas palabras de agradecimiento a varias personas y grupos en particular. En primer lugar, agradezco a nuestro Santo Padre por su valiente visión y liderazgo en la promoción de la cercanía de las iglesias a las víctimas y su compromiso con su ministerio de la protección. En segundo lugar, doy las gracias a los miembros de la Comisión, aquellos pasados y presentes, cuya experiencia y compromiso de toda una vida con las víctimas y sus comunidades merecen nuestra máxima admiración. En tercer lugar, me gustaría dar las gracias al personal de la Comisión que ha trabajado incansablemente para hacer realidad este proyecto. Quisiera agradecer también a todas las entidades eclesiásticas que son objeto de este informe, que se han comprometido seriamente con la metodología de la Comisión. Su colaboración en este proceso es testimonio de un progreso significativo y continuo en la conversión, en este camino de conversión. Y por último, y sobre todo, quisiera dar las gracias a las víctimas y a los sobrevivientes, así como a sus familias, a sus seres queridos y a sus comunidades, cuya determinación ha hecho posible este día gracias a su valentía, coraje para alzar la voz, denunciar, llamando a la Iglesia y a sus dirigentes a rendir cuentas. Gracias por su testimonio. Es precisamente a ustedes a quienes dedicamos este informe anual. Gracias. Grazie Eminenza. Grazie per le sue parole.
Gracias por sus palabras, aquellas dirigidas a las víctimas, por habernos descrito este camino. Y gracias por su viaje que ha durado 40 años de esfuerzos para contribuir al camino de conversión de toda la Iglesia, para reparar a esta traición. Para profundizar más en este documento, nos dirigimos a quien ha trabajado en este documento, Maud de Boer-Boquicchio, jurista. Desde 2022 es miembro de la Comisión para la Protección de los Menores. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Gracias por haber venido hoy. Permítanme comenzar reconociendo con humildad, expresando este agradecimiento a las víctimas y a los sobrevivientes, aquellos que han podido hacer escuchar su voz y los que no han podido hacer escuchar su voz, que pueden estar escuchando, leyendo este informe. A lo largo de mi carrera profesional, que abarca más de medio siglo a nivel internacional y mundial, dedicada a combatir la violencia contra los niños en todas sus formas, y en particular contra el abuso y la explotación sexual, he visto y escuchado de primera mano la urgente y clamorosa demanda de recibir justicia y de que la Iglesia ejerza correctamente su responsabilidad. Durante demasiado tiempo, esta petición ha permanecido sin respuesta a la Iglesia cuando se trata de responder a los abusos cometidos por el clero. Sin embargo, con este primer informe anual, nosotros como Comisión estamos comprometiendo a los líderes de la Iglesia en sus niveles más altos, tanto en las iglesias locales como en su estructura de gobierno en el Vaticano, para reconocer la necesidad urgente de responder más dignamente a esta llamada. En la preparación y la redacción de nuestro primer informe, habiendo recibido el mandato del Santo Padre, hemos privilegiado el diálogo con nuestros interlocutores siempre que ha sido posible. Somos conscientes de que el informe dista mucho de ser perfecto, pero cuenta con una metodología sólida que se desarrollará con el tiempo para ser cada vez más completa y robusta. Naturalmente, esto incluye ante todo aprender de primera mano de las víctimas y los sobrevivientes. En los próximos años también desarrollaremos nuestro alcance para poder incluir más plenamente a los fieles religiosos y laicos. Por último, sabemos que en colaboración con muchos otros, debemos mejorar significativamente la verificación de nuestros datos mediante referencias cruzadas con fuentes externas. Nuestro marco conceptual es comparable a lo que en el derecho internacional se denomina justicia transicional. Este marco se inspira en el derecho humanitario y es profundamente coherente con la doctrina católica. Precisamente por su coherencia con la enseñanza católica, creemos que el término justicia y conversión es más aplicable al contexto de la Iglesia, al tiempo que exploramos los 4 principios fundamentales interconectados de verdad, justicia, reparación y garantía de no reincidencia. En otras palabras, reforma institucional. La combinación de estos principios garantizará una transición, es decir, la conversión de la Iglesia de un periodo de abusos sexuales generalizados, a menudo mal gestionados y encubiertos, a un nuevo periodo en el que las políticas de protección, denuncia, investigación y asistencia a las víctimas y sobrevivientes harán que los abusos sean poco frecuentes y proporcionarán respuestas adecuadas. O como dijo hace poco el cardenal, nuestro camino de las tinieblas a la luz. La investigación de la Comisión publicada en nuestra página web explica cómo cada uno de estos principios es análogo a los conceptos teológicos fundamentales de la doctrina y la tradición católica. El informe anual es un instrumento de justicia y de conversión en 2
sentidos. En primer lugar, registra las transiciones críticas que están ocurriendo progresivamente en diferentes partes de la Iglesia en todo el mundo. Esta transición se caracteriza por el desarrollo inicial, la implementación y la enculturación de políticas, directrices y procedimientos de protección. En segundo lugar, a través de la puesta en común de buenas prácticas, acompaña la continua conversión pastoral, necesaria para consolidar plenamente el nuevo periodo, caracterizado por la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las reformas institucionales. Este informe también promueve el compromiso de la Iglesia de dar una respuesta rigurosa al flagelo de los abusos, basado en los derechos humanos y centrada en la víctima, en línea con las recientes reformas del libro sexto del Código de Derecho Canónico, que enmarca el delito de abuso como una violación de la dignación de la persona humana. Como me han dicho a menudo, los niños no son mini seres humanos con mini derechos humanos. La reforma del libro sexto y este informe anual contribuyen a garantizar esta verdad, que consiste en primer lugar en romper el silencio y salir al encuentro de las víctimas allí donde están. Gracias a la visión global de la Comisión, este informe y sus ediciones posteriores se encuentran en una posición única para ofrecer una descripción exhaustiva de las políticas y procedimientos en cada una de las realidades en las que la Iglesia está presente. La primera sección se centra en las prácticas de protección de las iglesias locales, donde viven los católicos en todo el mundo, en sus parroquias y sus comunidades, y donde depositan su confianza. La segunda sección se centra en las tendencias en las regiones continentales, proporcionando una visión de las variaciones regionales en la respuesta al abuso en sus múltiples manifestaciones. La tercera sesión presenta las prácticas de protección de los dicasterios de la Curia Romana, en un intento de promover un enfoque integral e integrado por parte de todos los organismos en la protección de la Iglesia Universal. La cuarta sección se centra en las entidades eclesiásticas que operan en la sociedad en general, con el objetivo de servir también a las poblaciones fuera de la Iglesia. Basándome en mi experiencia como relatora especial de las Naciones Unidas sobre la explotación sexual de los niños, que informa a los órganos de gobierno de las Naciones Unidas, Asamblea General y Consejo de Derechos Humanos, sobre cuestiones temáticas o locales, hago hincapié en el impacto a largo plazo de dichos mecanismos de presentación de informes como resultado de una secuencia acumulativa a través de los informes de mis predecesores y sucesores, que son siempre el resultado del diálogo con numerosos grupos de interés. La herramienta de presentación de informes que presentamos hoy permite a la Iglesia ofrecer a las víctimas y a sus comunidades un relato honesto, sincero de los progresos y de las lagunas persistentes a lo largo del tiempo, acompañado de recomendaciones para aquellos que puedan hacerlo a fin de colmar estas lagunas. Desafortunadamente, gran parte de la Iglesia sigue careciendo de prácticas sólidas o capacidades de recopilación de datos. Sin embargo, los datos son fundamentales. Por lo tanto, debemos comprometernos a invertir en la infraestructura de la Iglesia. En definitiva, se trata de un instrumento de responsabilidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, también ofrece mecanismos para el cambio a corto plazo. En el informe, la Comisión formula recomendaciones específicas para cada entidad de la Iglesia de las que se ocupa. Además de estas recomendaciones, aseguramos a estas entidades eclesiásticas nuestra disposición a ayudarlas y acompañarlas en sus esfuerzos por implementarlas. El compromiso y la cooperación de buena fe por parte de las autoridades eclesiásticas en la implementación de estas recomendaciones es crucial para que ocurra un cambio sistémico y duradero. Debemos compartir buenas prácticas y llamar al liderazgo de la Iglesia y a los fieles para que insten
en su aplicación. Esto es lo que significa crear una verdadera cultura de la protección. Todos estamos llamados a participar según nuestros respectivos roles y talentos. Por último, una nota sobre el significado de la descripción que aparece en la portada del informe anual. Originario de gran parte del continente africano, el árbol baobab a menudo se conoce como el árbol de la vida y es un símbolo importante de resiliencia y comunidad. Queremos que esto pueda servir como una señal, un signo concreto de nuestro apoyo a cada víctima, a quien denuncia un abuso o a cualquier otra persona en un ambiente de confianza y seguridad. Con el cambio de mentalidad que acompaña a nuestro camino de justicia y conversión, la Iglesia puede ofrecer un ambiente protegido que simboliza este árbol. Mi oración es que hoy sea uno de esos momentos que la historia recordará favorablemente, o mejor aún, un momento en la historia en que nuestros hijos, los pequeños, a quienes Jesús nos pidió que protegiéramos, recordarán como una promesa para una iglesia segura para todos. By quoting. Y concluyo citando al poeta Robert Frost. El bosque es hermoso, profético, pero yo tengo muchas promesas que mantener y tengo aún mucho camino por recorrer antes de poder descansar. Gracias. Gracias por sus palabras. Gracias por haber citado las hermosas palabras del poeta Robert Frost que todos amamos. Gracias por haber descrito la metodología, los principios que están en la base de este enorme trabajo y sus dificultades. Ha hablado, por ejemplo, de las dificultades para recoger datos, la dificultad halladas, que pueden, a su vez, estas dificultades objetos de estudio. Recuerdo que además de su eminencia y la doctora están aquí también. Están aquí también Luis Manuel Herrera, secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, Teresa Morris Kettlecamp, secretaria adjunta, Sorniluca Perrera de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, coordinadora de la Catholic Care for Children International, y por último Juan Carlos Cruz, que no necesitamos presentar y que considero un amigo. Muchísimas gracias y a ustedes las preguntas. Vamos a empezar por Carol Glatz. Hola, Carol Glatz, Catholic News Services. Cuando Collins se retiró hace algunos años, habló de una resistencia cultural de la Iglesia, una falta de recursos, una cierta lentitud. Leyendo este informe y lo que hallamos en la página 12 en la descripción del perfil de esta comisión, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, parece que estas dificultades siguen existiendo. Parece que ha habido reformas de la curia a nivel del gobierno de la curia, pero siguen existiendo problemas de lentitud. Y se ha dicho reiteradamente que es necesario convertir el corazón. ¿Y cómo es posible que aún hoy día en la curia, en la jerarquía, todavía falta? Esta pregunta, ¿a quién se dirige? Quisiera empezar afirmando que Mary Collins ha sido uno de los miembros más amados, válidos de esta comisión y lamentamos que abandonara la comisión. Comprendemos por qué lo hizo. Nosotros también probamos esa misma frustración ligada a la lentitud de los cambios, pero creemos que el cambio se está actuando.
Y es nuestra tarea, nuestra obligación, seguir trabajando para avanzar, aunque a menudo el trabajo es cuesta arriba. La Comisión se encuentra en la Curia, se le ha concedido un estatus permanente y esto ayudará a nuestra labor, a nuestro trabajo. Estamos todavía en los albores. Las conversaciones que hemos emprendido con diferentes dicasterios han dado sus frutos. No sé si otros miembros quisieran añadir algo. Gracias. Yo prefiero hablar en español. Podría compartirles mi respuesta en italiano, pero lo hago también por mi convicción que todo este trabajo que estamos haciendo a nivel mundial tiene que tener también otros lenguajes, además del inglés y además del italiano, para tomar conciencia que hay víctimas que hablan español, que hablan francés, que hablan polaco, que hablan otras lenguas y que la mitad precisamente de los católicos hablamos español y es ahí, en el contexto latinoamericano y en los países de Latinoamérica y el Caribe, donde tenemos que impulsar cada vez más estas políticas de prevención. Por eso permítanme expresarme en mi lengua materna. Y lo hago teniendo en cuenta también de lo que dice el cardenal Sean O'Malley. Soy el miembro más viejo, tengo 10 años en la Comisión Pontificia y he visto todas estas resistencias, no solamente en la Curia Vaticana, sino también en la iglesia local. Y es una de las cosas que más me ha impactado, más me ha tocado. Ha sido una cruz para mí ver la resistencia de la misma institución a la que amo y a la que he entregado mi vida. Pero sin duda alguna también he visto muchos cambios significativos en estos años. De hecho, en estos 5 meses que llevo como secretario de la Comisión Pontificia ya no me alcanzan los dedos para contar la cantidad de encuentros que he tenido con los dicasterios, especialmente con aquellos relacionados con esta temática. Y he encontrado realmente una apertura en todos estos dicasterios que he acompañado, que he visitado, y un deseo de caminar juntos. Sí, ciertamente falta. Y de hecho ustedes lo ven en las observaciones que nosotros pusimos. En la tercera observación es necesario una gestión cada vez más eficaz en cada uno de los dicasterios de la Curia Romana. Pero también constatamos, y lo constato a nombre propio, que ha habido, digamos, una apertura en muchos de estos dicasterios. Juan Carlos quería añadir algo. Quisiera hablar ante todo como sobreviviente y luego como miembro de la comisión. Nunca he pensado que este día habría llegado. Y si me hubieran hecho esta pregunta hace 15 años, cuando apenas comenzamos, yo llevaba luchando desde hace muchos años. En esa época os habría dicho que nunca me hubiera imaginado un resultado similar. El poder estar aquí hoy, trabajar con personas extraordinarias, este esfuerzo conjunto. Ante todo quisiera expresar mi agradecimiento al Papa Francisco por haber creído, por haber cuidado a los sobrevivientes, por haber sido sincero con ellos, por haberse comprometido en este esfuerzo. Quisiera agradecer a los miembros de la comisión, al cardenal, al personal de la comisión, personas realmente extraordinarias. El cardenal Mott, ya lo han dicho, y sobrevivientes conocidos y no conocidos. Y quiero ir más allá. Quisiera agradecer a aquellos que trágicamente ya no se encuentran con nosotros. Muchos han quitado la vida. Muchos han dejado este mundo sin esperanza alguna.
También por ellos es esta jornada muy importante. Quisiera expresar mi agradecimiento a todos los periodistas, a los periodistas que han dado vida a estos casos, que los han sacado a la luz. Estas tragedias, sin vosotros, no estaríamos tal vez aquí. Entonces, como sobreviviente, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que he citado. Quisiera decir también, como miembro de la comisión, que tengo una enorme esperanza, nutro enorme esperanza con este informe anual, escuchando a mis compañeros hablar durante meses sobre cómo redactar determinados puntos, las propuestas, las respuestas, y poner todo esto junto no ha sido fácil, pero lo hemos hecho con una enorme convicción, sabiendo que este es el primer paso de enorme importancia. Esto no significa que ahora todo lo que ha ocurrido anteriormente carece de importancia. No podemos avanzar si no nos hacemos cargo de todo lo que hemos dejado atrás. El pasado de las personas. Debemos ser transparentes cuando se trata de sacar a la luz casos todavía no resueltos, lugares para los que todavía carecemos de datos, de información. Esto es importante, me da esperanza. Empleamos palabras que anteriormente no utilizábamos. Verdad, justicia, reparación. Es una garantía de no reincidencia. Estas son palabras importantes que antiguamente era un tabú en muchísimos lugares. Sí, hablo como víctima, como sobreviviente. Privilegiado, con muchísima suerte de poder estar con estas personas junto al Santo Padre, que respeto, que amo enormemente. Porque ahora veo el camino ante mí. Un camino que permitirá a muchas personas que llevan años clamando, gritando, y permitirá también a aquellas personas que no han tenido justamente el coraje de contar su historia. Para ellos, vivimos un nuevo día que solo puede que mejorar. Por favor, queremos pasar a la próxima pregunta, pero una última palabra sobre la resistencia. Aquí nos hemos referido a ello. Como han dicho los demás oradores, ponentes, los tiempos cambian. Y la comisión se instituyó en el dicasterio y exige colaboración. Estamos ahora entrando en un proceso de diálogo, pero lo más importante, y esto debemos tenerlo muy claro, es que la protección posee numerosos aspectos. Prevenir, no reincidencia, ir hacia las víctimas, escucharlas, aprender de ellas y hacer responsables a quienes han cometido delitos. Antes había un firewall entre ambas partes, víctimas y justicias, pero ahora este firewall está desapareciendo cada vez más, porque para una iglesia segura necesitamos todos, somos complementarios. Entonces esta realización, el hecho de que somos complementarios, es un signo muy importante, por lo que juntos podemos ofrecer orientación, asistencia a las iglesias locales. El principio de subsidiariedad es fundamental allí donde se encuentran las víctimas, los que han cometido delitos, por lo que las iglesias locales no solo deben preparar documentos instructorias, sino deben saber cómo avanzar hacia las víctimas, hacia las familias. Y esto ocurre a través de la colaboración que queremos desarrollar junto con el dicasterio. Juntos podemos preparar
mejor el futuro. Del quotidiano ABC della Spagna. Volevo chiedere, non so se Sua Eminenza... Quería preguntar a Su Eminencia o non so Ali. En un momento del informe se habla del domus magnum, de hacer un procurador, pero ya no se menciona en todo el informe. No sé si pueden hablarnos de esta propuesta y si han tenido yo alguna respuesta, algún feedback de la doctrina de la fe sobre el informe en general. Gracias. Claro, estamos muy preocupados por la dificultad que tienen las víctimas en conseguir informes sobre su propio caso, ¿no? El dicasterio siempre dice que el lugar donde se debiera acudir es a la iglesia local, que tiene más capacidad por la cultura, la lengua, la experiencia del caso, de poder aclarar y responder a las preguntas. Pero vemos que eso no está funcionando. Así hemos comenzado esta conversación para ver si podríamos iniciar algunas estructuras que podría ayudar en esto, ¿no? Pero está simplemente empezando en este momento, pero una de las primeras recomendaciones para el DDF sobre la necesidad de tener más comunicación con las víctimas, y esto ha sido una posible respuesta y camino que seguir. No sé si el Monseñor Ali quisiera añadir alguna cosa. No, prácticamente sería lo mismo. Es un descubrimiento que nosotros hicimos especialmente en los grupos focales que se hicieron de víctimas. La queja permanente, constante, es la falta de comunicación. Comienza un proceso canónico, después muchas de estas víctimas no saben absolutamente nada de este proceso. Esta misma situación, esta misma queja, no solo lo dicen de los organismos de la Curia Romana, sino de las iglesias particulares, de las diócesis, de los encargados de sus procesos canónicos. Por eso, pues una propuesta que comenzamos a trabajar especialmente con la sección disciplinaria de la DDF, es esta figura de un defensor del pueblo, lo llamo yo en mi contexto latinoamericano, o también un procurador de las víctimas, pero es solo una propuesta, está en trabajo. Grazie. Quisiera simplemente añadir que, sobre la base de la experiencia de la vida seglar, podría ser útil promover cambios sistemáticos, no solo afrontar casos individuales, sino trabajar para transformar una situación más amplia. Se trata solo de una propuesta conceptual que todavía necesita ser desarrollada, pero fundamentalmente se trata de promover la transparencia, de servir a las víctimas, a las familias, a las comunidades, informando acerca de los caminos que deben emprender, qué jurisdicciones son responsables. A veces el discurso es demasiado técnico, por lo que las víctimas necesitan saber a quién dirigirse. El Monseñor Guzmán puede ser una figura que puede ayudarles a entender a quién pertenecen las responsabilidades. Y esto puede verse paralelamente con otra respuesta que hemos citado, la idea de un procurador que pueda asistir a las víctimas, que pueda asistir al individuo, que pueda ayudar a denunciar el crimen, a exigir una reparación,
cómo se sigue su caso. Entonces son dos casos distintos, Monseñor Guzmán y el procurador, pero son los dos rostros de un mismo deseo, que la Iglesia sea un lugar seguro y transparente. Llegamos al fondo y vamos a la cadena COPE. Eva Fernández, una cuestión. Cadena COPE, veo que es una cuestión que interesa a mis compañeros. Quisiera insistir a quien desee responder. El informe evidencia la necesidad de la doctrina de la fe, evite aquellos procesos canónicos se prolonguen en el tiempo y que sean más transparentes. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto tenéis el poder para poder transformar esta urgencia en realidad y que no sea un mero consejo? Nos preocupaba mucho marcar los tiempos. La curia misma y muchas de las conferencias episcopales se han expresado en este sentido, han pedido procedimientos mejores. Se propusieron diferentes posibilidades, tribunales regionales. Vemos que en algunos países esto ya está en acto, hay proyectos pilota muy interesantes, según mi punto de vista. Este es el camino que debemos seguir para aquellos casos que el CDF gestiona. Y son numerosos los casos que tiene que gestionar. Y parte del problema es que a menudo los casos se presentan a los tribunales civiles que a su vez son muy lentos y que llegan con demora a los tribunales eclesiásticos. Entonces este pasaje tarda muchísimos años. Las víctimas tardan años en ver justicia. Hemos empezado a considerar también otros procedimientos, a aplicar esfuerzos entre los diferentes dicasterios, porque diferentes dicasterios tienen responsabilidad en materia de tutela y a menudo carecen de la experiencia necesaria. Entonces creo que es necesario aunar fuerzas. Son muchísimos los casos por los que no pueden gestionarlos todos. Es necesario buscar nuevas ideas, sin lugar a dudas, de las conferencias episcopales mismas. Algunas de estas sugerencias fueron presentadas y remitidas a nuestra comisión. ¿En inglés? Hola. Tengo dos preguntas muy breves. Es una pregunta que dirijo a todos. Y la segunda al cardenal. Leyendo el informe, no he entendido si ven una conexión entre el celibato y los abusos sexuales. Esto no me resulta para nada claro. Y ahora para el cardenal. En Alemania más de 600.000 personas dejan la iglesia al año porque muchos están escandalizados por culpa de los abusos sexuales. ¿Lo consideran ustedes una catástrofe lo que ha ocurrido en estos últimos años, la falta de respuestas por parte de la iglesia con respecto a muchos casos? Nosotros trabajamos en este ámbito, llevamos muchos años trabajando, sabemos lo que ha pasado a lo largo de los años, hemos sido testigos de esta escasa respuesta. Entonces, lo que concierne a la primera pregunta, quisiera decir que su pregunta se formula a las relaciones sexuales por parte del sacerdote, pero no necesariamente hacia los niños, por cómo lo ha formulado usted. Nosotros aquí hablamos de menores y de personas vulnerables. Este es el tema de nuestro informe. Por lo que concierne a los menores,
no veo ningún nexo. Las relaciones sexuales con menores es un crimen y quienes lo comete tiene un problema que concierne su estatus psicológico y mental. Pueden ser pedófilos que necesitan cuidados, asistencia. No hacemos ninguna excepción en este sentido. No hay excusantes, no hay excepciones. Los niños deben ser respetados en su integridad física y moral, sean los hombres célibes o menos. Los niños deben ser tutelados. La segunda pregunta se dirigía al cardenal. Yo también quisiera añadir, porque no he visto un estudio serio que haya creado este vínculo, este nexo entre celibato y abuso sexual. Si analizamos la sociedad, los casos de pedofilia ocurren sobre todo en los núcleos familiares, dentro de la familia. Me doy cuenta de que este discurso es muy fuerte en Alemania, pero también en otras partes del mundo estamos satisfechos de poder decir que el celibato no es la causa de la pedofilia. Sabemos los daños que este escándalo ha cometido. Nuestra Iglesia ha dejado de ser una voz profética en la sociedad. Necesitamos una reforma urgente en la Iglesia para que podamos avanzar en la misión de Cristo, ser signo de su amor, anunciar el reino de Dios, el reino que promueve vida, esperanza y verdad. Esta es la base de todos nuestros esfuerzos. Dommerez, Cardenal O'Malley. En el informe se dice que solo el 20% de las diócesis mexicanas han respondido a vuestra solicitud de información. Este es un fracaso si decimos que solo el 80% de los obispos no toman seriamente vuestra comisión. Y para Juan Carlos, una pregunta. El informe indica también que las víctimas, los sobrevivientes de abusos, desean más información acerca de sus casos de parte de los obispos, dicasterios, de la doctrina de la fe. ¿Pueden decirnos qué tipo de información desean y que no se les transmite por parte del dicasterio? Gracias. Me agradece. Estoy contento de verte, Tom. Sí, ha sido una decepción ver la falta de respuesta por parte de las diócesis mexicanas. Imagino que habrá muchas razones por las que no han querido responder al cuestionario que les enviamos. Lo insertamos en el informe para una transparencia, para que todos sepan que existen estos problemas. No he estado presente en todos los encuentros con los diferentes grupos que han venido para participar en las visitas ad limina de México. En el intercambio con los obispos llamó mi atención cómo tomaban seriamente nuestra comisión, pero quisiera pedirle al obispo que nos diera más información sobre la situación mexicana. Sí, lo mismo del cardenal Sean O'Malley, es solamente el 20% respondió a el cuestionario que nosotros les enviamos, y sucedió también en otras conferencias episcopales, pero poco a poco, a lo largo que las conferencias episcopales entendían
la importancia y la necesidad de responder a este grupo de preguntas que le hacíamos, vimos cómo aumentaba el número de diócesis, de iglesias locales que respondían a nuestra solicitud. Creo que es un paso que todos tenemos que dar para la transparencia y para la rendición de cuentas que está tan presente en el último escrito del sínodo del sábado pasado, aprobado por todos los miembros. Nos llenó de mucha alegría ver que aparecía claramente esa invitación sobre todas las iglesias locales y esperamos que las conferencias episcopales que atendemos en las visitas ad limina cada vez más nos respondan con más diligencia estas preguntas. Grazie, Eccellenza. Juan Carlos. Padre Tom, gracias por esta pregunta. Esto es algo que yo realmente tenía en mi corazón, porque lo he vivido personalmente. Se habla con regularidad, hemos pedido con regularidad, con insistencia, este punto. No el que no dan información a los sobrevivientes sobre su caso y mantener estos procesos canónicos tan opacos, con tan poca transparencia. Este es el centro de una de las propuestas de las recogidas en el informe anual. Esta falta de información es una forma de retraumatizar a las víctimas, porque las víctimas no saben dónde ha ido a parar su caso. ¿En qué agujero negro se encuentra su caso? Y entonces hallo esta propuesta de agilizar y una mayor transparencia, respetando la due diligence, la privacidad, los derechos, todas las cosas que deben respetarse desde el punto de vista jurídico, pero también es muy importante explorar cómo poder dar mayor información a los individuos sobre su caso de abusos. Y no solo porque tienen derecho a saber, y punto, sino porque la falta de información es volver a vivir un trauma, a repetir lo que han vivido. Y tienen la sensación de que no avanzan, de que no van a ningún lado. Jacopo Scaramuzzi, República. 2 preguntas para el cardenal O'Malley, para quien desee contestar. La primera pregunta concierne la Comisión Pontificia y su configuración dentro de la Curia Romana. Creo que está todavía en una fase en working and in progress, aunque se está definiendo el papel, el lugar de la comisión. Pero quisiera pedirle cuál es su deseo, auspicio. ¿Qué papel debería tener esta pontificia comisión? ¿Qué papel debería tener con el dicasterio para la doctrina de la fe y con las víctimas? ¿Podría ser esta pontificia comisión tener el papel de intermediario? Varias conferencias episcopales han presentado muchos informes diferentes, con métodos diferentes. Los obispos italianos han instituido una comisión sobre los últimos 20 años, sobre los dossiers que han llegado a la doctrina de la fe. La Iglesia francesa ha utilizado un método diferente, una investigación realizada por una comisión independiente que ha recopilado información externa en el exterior. En los Estados Unidos, en Alemania,
aplican una de estas metodologías que ustedes sugieren a todas las conferencias episcopales? Ante todo, para contestar a su pregunta sobre nuestra participación dentro del Dicasterio para la Doctrina de la Fe desde el principio, hemos hecho hincapié en la importancia de nuestra independencia. Hemos hecho hincapié en el hecho de que somos una comisión independiente. Y lo que se nos ha sugerido, es decir, formar parte de lo que era la doctrina de la fe, bueno, esto nos sorprendió. Pero una vez tomada la decisión, no hemos podido hacer otra cosa que considerar las implicaciones. Muchos de nosotros hemos cambiado de opinión, sobre todo porque la comisión se ha vuelto permanente, no como algo destinado a morir. Hemos pensado también de esta manera que nos tomarán más en serio en la curia romana, estando dentro del dicasterio para la doctrina de la fe. Y poco a poco hemos empezado a razonar sobre cómo podemos colaborar, sobre el trabajo del dicasterio. Es tan central en la administración de la justicia en materia de protección, en materia de abusos sexuales. Entonces queremos llevar una dimensión pastoral, queremos llevar la voz de las víctimas. Como he dicho, estamos todavía en los albores, pero es una gran oportunidad para nosotros. Al mismo tiempo, queremos que las personas puedan entender que la comisión sigue siendo independiente. No dependemos de la Iglesia. Buena parte de nosotros somos profesionales con nuestra vida dedicada a la protección de los menores, de los niños. Y nuestra reputación personal depende precisamente de nuestras decisiones, de lo que vamos a afirmar, de lo que vamos a declarar. Algunos miembros de la comisión no son católicos. Y esta es una manera importante de declarar nuestra independencia. Y aunque se nos ha englobado, aunque se nos ha colocado dentro de la doctrina para la fe, seguimos siendo un organismo independiente que nos ayudará en nuestro papel de advocacy para poder ganarnos la confianza de las víctimas. En lo que concierne la recopilación de datos, es una pregunta muy importante que todavía no hemos afrontado en algunos países. Cada país tiene un enfoque diferente. En los Estados Unidos utilizamos el Church Study, un instrumento muy importante, muy útil en nuestro trabajo. Justo cuando estalló el escándalo en los Estados Unidos. Ahora, poder extrapolar números no es algo que me gusta hacer. Ya se han tratado en cada diócesis caso por caso, considerando los individuos, la edad, pero ha sido un estudio muy importante en los Estados Unidos. Nos hemos centrado más en el sur global, donde carecemos de datos, y es precisamente allí donde nos centramos. No nos hemos ocupado mucho de la recopilación de datos en Europa y los Estados Unidos, más bien estamos intentando ayudar a estas iglesias que carecen de recursos para que puedan dotarse, para que puedan acoger las reclamaciones, denuncias, para que puedan acompañar a las personas que han sido heridas, para que puedan dar información, que poseen expertos, también programas de formación en los seminarios.
tenemos un bias a la hora de trabajar con el hemisferio sur. Los países que usted ha mencionado, lo que han hecho, es diferente. Mi forma de pensar es diferente, pero no es lo que hemos profundizado como comisión. Phil Pulela, freelance. Una pregunta para el cardenal O'Malley y para quien desee contestar. Otro de los oradores ha terminado citando a Robert Frost, el poema de Robert Frost, la poesía de Robert Frost, que también ha escrito una poesía sobre el camino emprendido. ¿A usted lamenta no haber emprendido otro camino que tal vez le habría dado más poder, acelerando los tiempos de esta danza tan lenta? Si lo hubiera hecho hace 10 años, tal vez habría podido tener más poder dentro de la curia. La segunda pregunta es, hasta hace un año, todos podemos afirmar que entre la Comisión y el Centro para la Prevención de los Abusos en la Gregoriana hubo cierta fricción y en algunos casos se degeneró en una guerra. Hubo una pequeña lucha, dimisiones, despidos. Algunos afirman que estos dos organismos deberían fusionarse porque hay una sobreposición, discuten sobre cómo hacer y esto en repercusión de las víctimas. La pregunta es, ¿cómo van las cosas ahora con el Centro de la Gregoriana? Las relaciones con la Gregoriana, con el Instituto de la Gregoriana, creo que podemos afirmar que son muy buenas. Cada organismo posee una misión diferente. Pero siempre hemos apoyado el trabajo del padre Donnes. Lamentamos que haya decidido abandonar la comisión, pero pensamos que todos los que trabajan en el ámbito de la protección deberían remar en la misma dirección. No es útil para nosotros fundir estas dos instituciones, sino debemos trabajar juntas. Ambos secretarios han participado a sus programas. Nunca hemos tenido problemas. Su descripción de la situación no es fiel imagen de lo que está pasando. No es imagen de las relaciones entre ambas comisiones. Y perdón, ¿cuál es la primera pregunta? Concierne el camino que no he emprendido. Entonces, hemos emprendido el camino que hemos podido emprender. Al principio, hemos contado con el apoyo del Santo Padre y un grupo de personas extraordinarias, independientes, y muchos nos veían como externos, outsiders. Y hemos promovido una serie de campañas de sensibilización. Los miembros han participado en seminarios, programas de formación, campañas de sensibilización. Esto es lo que debía hacerse en esa fase, pero con la providencia divina, por cómo han ido evolucionando las cosas, nos hallamos ahora en el lugar donde es bueno que nos encontremos. Nos hemos podido organizar en regiones, contamos con personal a nivel regional que colabora
con las visitas ad limina y también con el programa del que hemos hablado anteriormente, en aquellos países que carecen de recursos. Y también ha sido posible para nosotros dotarles de fondos, ir a estas iglesias para decirles: no solo os vamos a ayudar, sino os vamos a dotar de fondos para crear el centro, para implementar este centro que os permitirá acoger, acompañar a las víctimas, formar a vuestro personal, para formar a líderes, para que puedan proteger en vuestros países. Gracias a ello, las personas no nos ven como enemigos, estamos allí para ayudar, nos ven como personas que están para dar una mano, como Paraguay, Nueva Guinea, otras iglesias que carecen de recursos. Ahora tienen la capacidad, gracias a la iniciativa Memorare, el trabajo que ha hecho la Comisión en estos últimos 2 años. He dicho que hemos crecido, hemos intentado hallar nuevas oportunidades, acogerlas a medida que se han ido manifestando. Nos hallamos en un excelente punto y estamos deseosos de trabajar con todos dentro y fuera de la Iglesia para poder hacer todo lo posible para que en nuestra Iglesia sea un lugar seguro. La iniciativa Memorare, que vuelve, que se reitera dentro del documento, nos ha dado el significado. ¿Qué significado posee para de cara al futuro? Una pregunta para el cardenal y para quien desee contestar. El periodo de investigación, ¿cuándo comenzó y cuándo se concluyó? Los países enunciados, un país era Bélgica, pero la iglesia alemana, la iglesia holandesa, vinieron a una visita ad limina, pero no entran en este estudio, no se incluyen en este estudio. Creo que los diferentes dicasterios tratan las cuestiones que conciernen la protección, pero ustedes citan solo 2 dicasterios, pero los otros estarán implicados en los años sucesivos. ¿Y por qué no existe una oficina independiente en el Vaticano que trata todas las cuestiones relativas a los abusos? ¿No sería algo más fácil, mucho más claro para los derechos, saber que existe un lugar, una oficina independiente? Cardenal, usted mismo ha dicho que muchos de estos dicasterios tienen muchísimo trabajo. Mot, tal vez puedes contestar tú. Bueno, voy a intentarlo. Ha citado iglesias que no se incluyen en el estudio. No recuerdo cuando realizaron la visita ad limina, pero nos hemos centrado solo en el año de referencia 2023. Y luego hemos enviado el cuestionario a todas las iglesias mencionadas en la sección 1, pero hemos decidido avanzar por continentes, por iglesias locales. Y en este caso particular, concreto, en este informe, hemos elegido Bélgica, ciertamente. Ha habido otros desarrollos, como la visita del Santo Padre a Bélgica, que naturalmente pidió una mayor reflexión sobre lo que se ha realizado posteriormente. Hemos contactado a la Conferencia Episcopal pidiéndoles que añadieran mayor información allí donde carecían, allí donde las habían incorporado informalmente. En 2023 hemos reconocido algunos desarrollos, y lo que concierne a Bélgica, está claro que ha habido una época en la que muchas delegaciones han gestionado mal
o han ocultado los casos de las investigaciones también a nivel parlamentaria. Estudios, investigaciones llevados por las autoridades belgas. Entonces podemos decir que podemos afirmar con certeza que hay una mayor disponibilidad, apertura, disponibilidad a reconocer los daños, a resarcir. Hay más de 600 casos abiertos en este momento, pero sigue habiendo desarrollos. ¿Qué más puedo decir con respecto a la introducción de una oficina independiente? Pero no es lo que somos nosotros, no es lo que estamos haciendo, aunque sea de manera diferente. No podemos afrontar las cuestiones jurisdiccionales. Lo que ha dicho el cardenal hace un momento, vale. Lo que puede ayudar son tribunales regionales. Es cierto que claridad con respecto a qué dicasterio se ocupa de un determinado delito. Es una cuestión de disciplina. Esta información todavía no es muy clara. Se exige mayor claridad y es uno de los puntos sobre los que seguiremos trabajando. Pero cuando se trata de ir hacia las víctimas, entender cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesitan, podemos afrontarlo de dos maneras. Por una parte, Ombudsman, y por otra parte nosotros, que podemos trabajar de manera complementaria con el dicasterio para la doctrina de la fe. Cada una de estas entidades posee una responsabilidad propia. Una pregunta que hiciste me parece muy importante responderla. Sí, en la tercera sección está solo la DDF y el dicasterio del clero. Por supuesto que en los próximos años iremos también presentando los otros dicasterios de la curia romana. Y además, fíjate que nos hemos centrado en las conferencias episcopales. En los otros informes de los próximos años es necesario también analizar toda la vida religiosa, tanto masculina como femenina, y los movimientos laicales. ¿Sí? Ya hicimos en este primer informe piloto un análisis de una específica congregación religiosa femenina, Misioneras de la Consolata, y una congregación masculina, la Congregación del Espíritu Santo. Pero poco a poco se irá desarrollando más y más todos estos actores tan importantes en la Iglesia Católica. Gracias. Hemos superado ya el horario. Buenos días, Paolo Santalucia. Se ha hablado en dos ocasiones de los estándares en lo que concierne los menores y también los adultos vulnerables. Por favor, ¿pueden aportar alguna definición con respecto a adultos vulnerables y lo que concierne también la recompensa económica? Ante todo, recojo su última pregunta. Uno de los pilares, de los 4 pilares más importantes, es el de resarcir los daños, que está en la base de este proceso de conversión.
en trabajo la palabra reparación. No significa solo reparar económicamente, sino pedir disculpas, presentar soluciones desde el remover a quien ha cometido el delito. Pueden ser diferentes formas, pero el principio queda absolutamente claro. Es la víctima quien debe decidir qué tipo de compensación desea. Puedo decirles que en la siguiente fase profundizaremos precisamente este discurso de la reparación. ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué puede ofrecer a las víctimas para que puedan afrontar su sufrimiento, que en muchísimos casos está todavía muy presente en sus vidas? ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? La definición de adultos vulnerables. Quisiera decir que la Comisión ha creado un grupo de estudio precisamente sobre la cuestión de qué significa, cuál es la definición de adultos vulnerables, que son, queremos que exista una forma común de comprender esta expresión. Existe una definición amplia que no exige un estado mental permanente. Hay textos, por ejemplo, en el derecho canónico, que tal vez deben ser ajustados, pero es una cuestión que este grupo de estudio deberá afrontar dentro de la comisión y que nos presentará una propuesta que compartiremos con el dicasterio, que será el responsable. Es todavía muy pronto, pero sabed que existe la intención de trabajar en comunión. Una última pregunta y luego clausuramos esta rueda de prensa. Begoña Alegría, de la Televisión Pública Española. Quisiera hacer una... Bien, en español, y tiene que ver sobre todo sobre su experiencia personal como víctima, pero también como miembro de esta comisión. Ha estado en la génesis, en el corazón de este informe, y querría saber si le ha ayudado en su reconciliación con una iglesia que le falló en su día, que no le supo proteger, y en qué medida cree que puede ayudar a otras víctimas que todavía no han recorrido el camino. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Que me ha ayudado, me ayuda a diario estar en esta comisión. Que me ha ayudado, me ayuda a diario poder participar en tratar de ayudar a que otros transiten por el camino que estoy transitando yo. Yo sé que para muchos quizá hay cero credibilidad en lo que se está haciendo. Para otros hay una enorme credibilidad. Lo que yo te puedo decir es que yo no estaría en esta comisión ni le creería tanto al Papa Francisco, al cardenal y a todos los que trabajan conmigo en esta comisión si de verdad no se estuviera tratando de hacer algo reparador por los que han sufrido abusos de todo tipo, sexual, psicológico, de dirección espiritual, de todo. Para mí, por ejemplo, y un ejemplo de España, de Madrid, donde hoy vivo, me impresionó mucho lo que hizo el cardenal Cobo el 21 de octubre, esa ceremonia en la Catedral de la Almudena, donde él y víctimas y sobrevivientes se juntaron para hacer un acto de reparación y perdón y decir: no vamos a pasar página hasta que todos estemos ya listos para cambiar al otro capítulo. Ese es el espíritu, yo creo, de este reporte. Yo le digo a las víctimas que no tienen confianza en esto, porque es cierto que
han sido engañadas, han sido mentidas, han sido retraumatizadas y otros han tenido el privilegio de sí poder transitar el camino que quizás yo he podido transitar y tener, yo considero un privilegio el poder ser cercano al Papa Francisco, poder estar en esta comisión y poder tener la ayuda y mi fe. Pero te digo que yo no estaría en esta comisión si esto fuera un ejercicio de relaciones públicas para el Vaticano o algo así. Te lo digo de corazón, esto no lo es. Una vez hubo un testimonio de una persona y que me pasó a mí en mi propia vida. Mientras te abusaban, mientras estaban pasando cosas, yo me he dado cuenta que hay muchísima más gente buena en la iglesia, muchísima más gente buena que la mala. Lo que pasa es que si los buenos no hablan y no dicen y no hacen cosas como este reporte, los malos son muy buenos en hacer sus maldades. Entonces ganan. Entonces los buenos tienen que seguir hablando. Yo te digo y le digo a las víctimas, espero que esto sea un antes y un después, no para que se olvide lo que ha pasado atrás, porque no se debe olvidar, no podemos pasar la página, como dicen en Madrid. Pero yo te digo que había muchos que querían que hubiese oscuridad y muchas personas están poniendo luz donde tantos querían que hubiese oscuridad. Así que yo te digo, yo animo a las víctimas que cuenten sus historias, que sigan adelante y yo animo a mis compañeros aquí y a todos que sigamos adelante a pesar de que a veces te produce desazón, donde no hay respuestas, donde te contesta un 20% de la conferencia episcopal, donde dicen no, esto aquí en mi diócesis no pasa y tú sabes que has hablado con 10 víctimas en esa diócesis. Entonces, falta mucho por hacer. La gente se enoja a veces cuando uno dice esta es la punta del iceberg, pero lo es, porque nos queda mucho por hacer. Este reporte no es perfecto, pero es un reporte, como dije antes, de palabras que no se usaban, que eran tabú, y de un esfuerzo sincero de querer eliminar esta peste del abuso sexual y todo tipo de abuso de la Iglesia. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Y creo que ya no debemos añadir nada más. Gracias a todos los que han hablado esta mañana, a su eminencia, a la doctora de Boer-Bukikie, agradezco también a Monseñor Ali Herrera, a Teresa Kettlekamp, aunque tendrán ustedes la oportunidad de hablar con ella para conceder entrevistas. Disponemos de algunos ejemplares del informe que se encuentran en la entrada. Están en inglés y en italiano. Gracias por este informe, por lo que decía Juan Carlos, por vuestras preguntas. Y pido a los oradores que por favor no bajen del palco para poder tomar una fotografía. Gracias a todos. I was just asking if you could stop here.